buenas tardes. Se nota que, como decía aquel poema del romancero, por mayo cuando hace la calor, que era el poema, un poema que yo recuerdo de la infancia. Y precisamente yo quería empezar hoy por ese poema y sobre todo por si, como periodista, si a mí me dijeran haz una foto rápida, una imagen rápida de este tiempo ahora mismo en Málaga. Y se me ocurrió este señor que tengo aquí detrás, que es de 1958, cuando se crea la imagen, aunque se había ideado antes, pero en el 58 es cuando empieza la publicidad de Cervezas Victoria con el alemán, pues sencillamente hacer esto y ponerle ahí un platito de aceituna loreña debajo, que sería lo ideal. Ayer, precisamente, hablando con Marga, le decía, hay que ver que muchas veces va a un sitio, pide una cerveza o pide un vino, un vermú, que también la loreña casa, eso ya lo hablaremos luego, con vermú, y digo, y no se pone nada, ya se ha perdido la costumbre. Oiga, tenemos una aceituna que es de nuestra tierra, ¿por qué no? Vamos, no estoy hablando de poner medio kilo de aceitunas, pero poner una pequeña muestra para picar, que es lo mejor, lo más sano, en fin. Y además estamos hablando de un producto que es auténtico, aunque desgraciadamente la industria lo ha mistificado, como tantas cosas. Por ejemplo, si nosotros abrimos un frasco de mayonesa y hacemos una mayonesa, vemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se ha dulcificado, se le añade azúcar, se hace con unos aceites extrañísimos y no se parece absolutamente nada al producto original. Un poco pasa con la aceituna. Es decir, la aceituna, por ejemplo, cuando se dice aceituna con anchoa o rellena de anchoa, la única anchoa que hay es la de la foto de la lata. Lo demás, lo que lleva dentro no sabemos ni lo que es. Y mejor no preguntarlo, porque a lo mejor no nos tomábamos ninguna. Y nosotros que tenemos un producto genuino, un producto de la tierra, con una variedad autóctona, pues a veces nos quedamos así como que es que a lo mejor el aliño, es que yo no estoy acostumbrado. Digo, bueno, pues eso es como si le da a alguien un vaso de leche real de cabra o de vaca y dice, esta leche no me sabe a leche. Dice, no, ese es el sabor de la leche, lo que no es el sabor de la leche es lo del cartón, ¿no? Bueno, pues nosotros esta tarde aquí estamos dispuestos a defender el producto por encima de todo y además cumpliendo con el principio que teníamos para este curso en las tertulias de la Carta Malacitana, que era el acercar las denominaciones de origen que no habían pasado por aquí por distintas circunstancias, pues acercarnos a ellas, conocerlas y saber el trabajo que están haciendo, que además es un trabajo muy intenso. La loreña se nos había quedado, no sé por qué, porque las relaciones con el GDR del Guadalhorce, con la denominación de origen son buenas, pero de esas cosas que dice, bueno, pues lo dejamos para luego, pues ahora no podemos por no sé qué, porque hay que encajar otra cosa. Bueno, al final están aquí y además estamos en un sitio que viene muy bien para maridar lo que vamos a tomar a continuación, y más con las fechas en las que estamos. Bueno, pues para hablar de la denominación de origen y de la aceituna loreña, pues tenemos aquí a Juan Miguel Gómez, que es su presidente, el presidente de la denominación de origen, y a Margarita Jiménez, a Marga, que es la secretaria ejecutiva, entre otras muchas cosas, de la denominación de origen. Y bueno, vamos a desentrañar un poco lo que es este producto, porque claro, uno habla de aceitunas y dice, bueno, pues la aceituna, pues una cosa que se toma, no, la aceituna da para mucho, ¿no? Igual que cuando se decía que, por ejemplo, y pongo un ejemplo que es propio de la carta, que con las pasas de Málaga no se podía cocinar. Nosotros, ¿cuántos concursos llevamos ya de pasas? Unos cuantos, ¿no? Es decir, sí se puede cocinar. Y con la aceituna loreña no solo se puede tomar tal cual, sino que además se puede cocinar. Y además vamos a acercarnos a las distintas elaboraciones que se hacen con la aceituna loreña, los distintos aliños, crianza, pues también tienen su crianza, etcétera. Yo, para empezar,
Marga, descríbenos un poco lo que es la aceituna aloreña. Yo siempre digo que es una aceituna que cuando entra en la boca el hueso sale casi solo. Eso vosotros le llamáis de una manera, Sí, ¿no? le llamamos hueso flotante. Hueso flotante. Eso es una propiedad muy buscada en una aceituna de mesa, porque cuando nos comemos la aceituna no queremos pelearnos con el hueso para comernos la carne y la aceituna. Entonces, una de las propiedades de la aloreña es ese hueso flotante. Es una variedad autóctona de la comarca natural del Guadalhorce, que engloba municipios del fondo del valle y todo lo que es la Sierra de las Nieves. Y bueno, pues una variedad que tiene una forma de preparación muy peculiar debido a una propiedad que tiene, que es ese bajo contenido en guloropeína, el componente amargo de la aceituna, que nos permite pues endulzarla únicamente con agua y sal. Y eso es la principal diferencia de nuestra aceituna, que es un producto que se prepara de forma industrial por las empresas, pero siguiendo un procedimiento totalmente tradicional y sin utilizar ningún tipo de proceso químico. Bueno, esa sería la descripción general, pero luego vosotros en la presentación, a la hora de vender en el mercado, tenéis distintos tipos, ¿no? Sí, la denominación de origen contempla 3 productos dentro de su pliego de condiciones y hacen diferencia en base al proceso de fermentación de la aceituna, el grado de fermentación. Tenemos las verdes frescas, para que entendáis un poco el símil como un queso fresco, un semicurado y un curado, pues con la aceituna tenemos lo mismo, además una fermentación láctica. Las aceitunas verdes frescas se parten y se meten en salmuera y se mantienen en cámara frigorífica, con lo cual es una aceituna que no fermenta y tiene todas las propiedades propias de una aceituna recién cogida, ¿no? Es una aceituna muy crocante, verde, amarga, astringente, con mucha personalidad. Luego tenemos la aceituna estilo tradicional, que son aceitunas que se parten, se ponen en salmuera, pero se mantienen a temperatura ambiente. Entonces van fermentando conforme va cambiando la temperatura, ¿no? Van fermentando poco a poco. Estas aceitunas tienen que estar mínimo 20 días en los bocois de fermentación para poder salir al mercado, y son unas aceitunas que ya han perdido ese verdor intenso de la aceituna recién cogida, porque van pardeando un poco en el proceso de fermentación. Pierden parte de ese amargor también, ya empiezan a salir un poco más las notas lácticas propias de la fermentación láctica que tiene en el proceso de evolución de la aceituna. Y por último tenemos las aceitunas curadas, que son aceitunas que se meten en salmuera, pero no se parten, y con ácido acético, con vinagre. Y están mínimo en esos fermentadores durante 3 meses. Esta aceituna ya tiene un proceso, cuando sale al mercado, total de fermentación, están totalmente fermentadas, y es una aceituna pues que el color verde ya lo ha perdido, ha pardeado, tiene un color marroncito claro, y desde el punto de vista organoléctrico pues un producto totalmente diferente ya a los anteriores, porque la aceituna ya ha perdido totalmente el amargor, y ya lo que aparecen más son las notas lácticas, y bueno, el crocante lo sigue manteniendo. Los 3 tipos de elaboración, esa propiedad de despegue del hueso, el crocante y el notar al final de la masticación, como podréis comprobar luego, la piel de la aceituna, porque no ha tenido un proceso de cocido en sosa cáustica, pues lo vamos a tener en una propiedad de los 3 tipos de elaboración. O sea, estamos hablando de un producto absolutamente natural. Totalmente natural. Prácticamente, es decir, con una transformación casi mínima, ¿no? Lo suficiente para conservarlo casi. Efectivamente. ¿Hay algún tipo de hierba, de aliño, de algo que bueno, se cuando le las añada? envasamos sí que me he olvidado de la parte también principal y más característica de nuestra aceituna, que es que cuando se envasan se alinean con los aliños tradicionales de la zona, que son el tomillo, el hinojo, el ajo y el pimiento. O sea, aquí glutamato no hay. No, efectivamente, es una aceituna que no, ese sabor a anchoa y tal, no lo vamos a encontrar aquí. Aquí lo que vamos a encontrar son los aromas a las plantas aromáticas propias de su elaboración, al pimiento, al ajo, dependiendo ya la receta de cada una de las empresas, pero vamos a notar esos aliños, y además, como una aceituna que se parte, tiene una pulpa muy porosa que hace que penetren fácilmente esos aliños en la pulpa de la aceituna. Entonces, cuando la vamos a degustar, vamos a notar en los sabores pues esos aliños típicos propios de la elaboración. Y todo eso se hace con manzanilla aloreña. La variedad es la manzanilla, se conoce en algunos sitios, sí, como bueno, manzanilla loreña o aloreña, sí, efectivamente. Que por cierto hay que decir que tiene un logotipo
pensarlo, porque es el logotipo del Consejo Regulador. Para cuando se compren y haya dudas, pues hay que buscar el logotipo, que es una A y una virgulilla, como la ñ, que tiene encima la rayita, que es un logotipo magnífico, por cierto. Está perfectamente diseñado. Presidente, vamos a hablar un poco de la denominación de origen. Hay que decir que es la primera denominación de origen. En España ahora mismo no sé si hay dos solamente. Una sí. mallorquina, me La parece, mallorquina y nosotros, sí. pero la loreña fue la primera. ¿Cómo nace? ¿Cómo desde la tradición se llega a decir, bueno, vamos a juntarnos y hacer esto? Esto empieza porque nuestra aceituna tradicionalmente la compraban promotores de la zona de Sevilla y tal, y llegaban y claro, nos daban un precio ínfimo, se llevaban las partidas grandes de aceitunas y aquí pues la verdad que nos quedábamos sin aceituna y cobrábamos muy poco por esa aceituna. Claro, las personas de la zona, los conocedores de nuestra variedad, sí que sabían y tenían constancia y conciencia de la calidad del producto y la diferenciación con otros productos en otros sitios. Entonces, desde la agrupación se formalizó una agrupación de aderezadores de la zona del Guadalhorce, en la que hay, ¿cuánto? 25 empresas Sí. o por ahí, o grupos. Y desde ahí partió la idea de por qué no le damos un valor añadido a esto para que esto tenga, bueno, en realidad para eso, para que tenga ese valor que no se le da y nadie le da, porque nuestra aceituna iba a Sevilla o a la zona, hablamos de Sevilla porque en general las manzanillas y tal son sevillanas y es donde más se producen. La nuestra es una producción no excesivamente grande y allí se diluía con el resto de las manzanillas, que por cierto las nuestras no son manzanillas, se diluía con el resto de las aceitunas manzanillas y nadie sabía de su caracterización ni del aporte que podía dar. Entonces se apostó por esto y en 2009, en 2008 por ahí, 2009 se aprobó su denominación, se trasladó a Europa y en 2012, si no recuerdo mal, en 2012 está ya la consolidación y la aprobación por la Unión Europea. Nosotros nos encontramos con que éramos la primera aceituna de mesa con denominación de origen, cosa que en alguna otra zona nos ha sentado muy bien. No, pero es curioso que un país que estamos, por ejemplo, cuando Estados Unidos implantó los aranceles, entre otros, a la aceituna de mesa, y que resulta que no hubiera denominaciones de origen de aceituna de mesa. Es curioso. Claro. Estábamos, bueno, en 2012 ya de forma oficial por la Comunidad Europea se formalizó nuestra denominación de origen y después vino la de la aceituna de Mallorca. Pero la aceituna, nosotros, bueno, siempre decimos que somos una denominación de origen muy pequeñita, en la que estamos en nuestra zona. Cuando hablamos en alguna asamblea de alguna cooperativa o tal, sobre vender aceitunas, en fin, siempre estamos con la lucha del mercado, esto, lo otro, de vender aceitunas y sacar aceitunas fuera. Lo primero que levanta la mano todo el mundo diciendo, bueno, la nuestra se quedará aquí. Entonces, gracias a Dios, cuando te preguntan, oye, bueno, ¿y a cuántos países exportáis aceitunas? Pues la respuesta, nos gustaría decir que a muchos, pero la respuesta es que es muy poco porque gracias a Dios toda la que se produce se consume aquí. O sea que el mercado principal sería Andalucía, Málaga, España. Andalucía, Málaga fundamentalmente, hay una buena parte que va a la zona de Madrid y a la parte de Barcelona, o sea, Cataluña también. Son los principales demandantes de nuestra aceituna. De productores hemos hablado de unos 20 y tantos, más o menos, sí. En el Consejo. No, en la agrupación de aderezadores. En la agrupación de aderezadores. En el Consejo hay unos siete empresas que se dedican, que entre productores, o sea, transformadores privados y cooperativas. Y esto pues aglutina a unas 4.500, 4.800 familias que viven
de forma más o menos directa de la aceituna loreña. ¿Cuál es el área geográfica que abarca la Loreña? Vamos, a grandes rasgos. Es decir, por ejemplo, sé que el Guadalhorce sí marca mucho la pauta, pero ¿hay alguna zona Sí, más? nosotros vemos un mapa de la provincia de Málaga y nosotros vamos desde este a oeste de forma horizontal y aglutinamos desde el término municipal de Málaga hasta el término municipal de Ronda, que es el que está más al oeste. Forman parte, en realidad, la comarca del Guadalhorce, la comarca de Sierra de las Nieves, 2 pueblos de Guadalteba y Ronda como término municipal. Son 19 municipios en total. Estamos hablando de zonas que tienen una diferencia de temperatura, de territorio. ¿Hay alguna diferencia, algún matiz que se pueda aplicar o sale más o menos igual todo? Sí, nosotros lo que tenemos aquí es una bolsa geográfica en la que la brisa del mar y el ambiente que tenemos aquí nos envuelve entre la Sierra del Torcal, la Sierra de Mijas y la zona esta hasta llegar a Ronda. Entonces, toda esa zona, tenemos Sierra de las Nieves en medio, pero toda esa zona, la influencia es tal que nuestra aceituna, en cotas bastante diferentes, porque nosotros llegamos desde los 1.700 metros, que está cercano a el Sierra de las Nieves, hasta los 200 metros que tenemos aquí pegados a Málaga, y tenemos una diferencia de cotas de nivel muy grandes, pero podríamos pensar que tenemos unas diferencias ambientales enormes y no tanto, porque esto se produce un microclima en nuestra zona que hace, por ejemplo, yo vivo fuera de la zona de producción, yo vivo en la zona de Campillo. Allí el olivar está todavía empezando a preparar la flor. No ha abierto ninguna flor. Nosotros aquí tenemos el olivar entero en flor, abierta y ya con botones. Con botones le llamamos cuando la aceituna tiene tamaño de la punta de un alfiler, de la cabeza de un alfiler. Entonces, tenemos un adelanto de la floración y de la producción aproximadamente de un mes con respecto a cualquier otro olivar de la zona cercana. La denominación de origen, el tener la denominación de origen, bueno, ya has dicho que de alguna manera era un poco la asociación que hicisteis primero, de aliñadores y tal, era un poco para defenderse de los precios, claro, en precios y tal. ¿Qué ha supuesto la denominación de origen? Es decir, históricamente, pues ya podemos hablar un poquito, ya hay un tiempo de historia, sí, ¿qué ha supuesto para los productores de aceite? Esa pregunta me la hacían en una asamblea general de mi cooperativa. Y yo se la resumí muy rápido. Le dije, el primer punto de inflexión que hemos tenido es el precio que estáis cobrando ustedes. Los productores de aceituna cobraban muy poco. Bueno, al precio que hace Mesa podría poner los precios de la aceituna verde en general, nosotros pues estábamos por ahí, el precio de cualquier otra aceituna. Claro, hoy por hoy nosotros podemos estar pagando una media, porque eso va por calibres y tal, podemos estar pagando una media de 1,60 €, cuando en cualquier otra zona, ya hablemos de aceitunas blancas, aceituna manzanilla o sevillana o tal, se está pagando a 1 €, 90 céntimos, 1,10 €. Ya, la diferencia es notable. Y muy importante. Muy notable. Hombre, tal y como están los precios de los productos agrícolas, claro. Yo creo que... Sí, yo apuntaría también que uno de los beneficios que ha tenido la denominación de origen es que hace 20 años yo creo que el 80% de la producción de la aloreña salía de esta comarca sin envasar y 20 años después yo creo que los números se han invertido, o sea, estamos envasando en origen casi el 90% de la producción y es muy poquita la aceituna que sale de aquí sin envasar, con lo cual todo ese valor añadido se está quedando en el territorio. Todo ese valor lo estamos dejando nosotros, vamos, nosotros que estuvimos en Alimentaria este mes pasado, allí en Barcelona estábamos preguntando a todo el que llegaba allí a probar, como ahora veréis, tenemos las tres fases de fermentación y yo observaba y preguntaba
En Cataluña tradicionalmente iba la aceituna en bocoy, en camiones, pero aceitunas ya fermentadas, aceitunas ya de fermentador, digamos la curada. Esta aceituna es más marrón, al verde intenso lo ha perdido por completo, pero sigue estando igualmente buena, aunque más dulce y también menos amarga, o casi sin amargor. Allí preguntaba yo, ¿cuál le gusta más de las tres? Pruebe usted esta, pruebe usted aquella. ¿Cuál le gusta más? El que era catalán tendía siempre a la curada. ¿Por qué? Le preguntaba yo a las personas que probaban, pues porque en mi casa siempre se ha comido esta. Claro. Es la que se exportaba allí. Pero claro, se exportaba a granel. Ahora la que llega allí llega envasada en botes de plástico de 1 kilo. ¿Vale? Y sin embargo, cuando alguien de la zona nuestra o alguien más bien de Andalucía prueba estas aceitunas, tira por la verde fresca. La verde. Le gusta más el amargor y el aspecto los sabores más intensos de la verde fresca. Bueno, ahora tendremos oportunidad de captar las tres variedades, pero Margarita, ¿con qué nos tomamos? ¿Con qué maridamos la aceituna loreña? Yo he dicho antes algunas posibilidades, ahora lo vamos a hacer con cerveza, evidentemente, porque estamos aquí en Victoria, pero hablamos, cuando ayer charlábamos, y bueno, es que esa astringencia, ese amargor, necesita un poco de suavidad, ¿no? Sí. Y una cerveza viene muy bien, un cava, por ejemplo, no sé, hay muchas... Sí, yo creo que la aceituna loreña, con la peculiaridad que tiene, marida bien con cualquier producto, ¿no? Con la cerveza, pues estupendamente. Yo digo siempre que la loreña además es un aperitivo muy saludable, o sea que frente a otros competidores como aperitivo y acompañante de un vino también, o una cerveza o un vermut, la aceituna además de maridar perfectamente, nos estamos comiendo un aperitivo que es saludable. Es un producto que, como hemos dicho, tiene una fermentación natural. En muchos casos se envasa y su comercialización va sin pasteurizar, con lo cual cuando nos estamos tomando nuestra aceituna loreña, además estamos comiendo un producto probiótico porque llevan los microorganismos que han intervenido de forma natural en la fermentación de la aceituna. Entonces, ya os digo, creo que es una que acompaña y casa muy bien con los vinos, con el cava, con los vinos de Málaga, y tendríamos que hacer alguna actividad para ver exactamente pues si las curadas van mejor con un vino tinto. Eso lo dejamos pendiente porque tomamos nota en la carta flacitana. Así que nos queda esa decir, actividad. A ver, vamos a coger todos los productos que tenemos, las bebidas que tenemos en Málaga, que tenemos de todo afortunadamente, incluidos los espumosos y tal, y oye, un día sería interesante hacer una cata de las unas, las otras, y que bueno, que sea el público el que diga, oye, pues esta me gusta más de este tipo o de esta forma. Yo pensaba ayer, por ejemplo, en el vermut, que es uno de los productos que aquí hacemos mucho en Málaga y se hace muy bien, se hace muy buen vermut de unos años a esta parte, pues, que puede ser interesante. Claro. Pero es que yo creo que sirve absolutamente con todo, es decir, en función del tipo de fermentación, pero yo creo que puede servir perfectamente con todo. Otra cosa interesante es la aceituna. Yo he tenido oportunidad de probar algunos platos elaborados en la cocina. ¿Cómo se lleva eso? Es decir, ¿se entra bien en la elaboración de platos? Porque sí, imagino que con salsas y todo eso, pero yo he probado incluso aceituna loreña rellena, en algún caso. ¿Cómo se lleva? Y croquetas de aceituna. Y croquetas de aceituna, efectivamente. Bueno, el Consejo Regulador lleva varios años organizando un concurso que se conoce como la loreña en la tapa, donde nos han presentado a loreñas desde en entrantes, en sopas, con carnes, con pescado, como postre, o sea, tiene un montón de posibilidades, ¿no?, dentro de la cocina. De todas formas, yo creo también que como aperitivo ellas
per se son ideales, pero sí que es verdad que en las diferentes ediciones que hemos organizado de La Loreña en la Tapa nos han presentado muchísimas posibilidades, ya os digo, desde entrantes, sopa, acompañando a carnes, de relleno con pescado, hasta helado. Hasta helado, Hasta helado de aceituna helado de loreña. aceituna como postre, en dulce, o sea, tiene muchísimas posibilidades. Es verdad que en nuestra cocina no está muy incorporada porque la tenemos más interiorizada como un Sí, pero acompañante. eso pasa, por ejemplo, como con la castaña del Genal, que uno busca platos y hay muy pocos platos de castaña, y sin embargo la castaña está ahí para elaborar. Y la aceituna me da la impresión de que pasa un poco Sí, esto, un poco, es decir, que sí, hay ¿no? que mover un poquito la conciencia de los cocineros Sí. para que se pongan a trabajar Sí. y hagan algunos Que platos. además, como ha dicho ella antes, la proporción entre pulpa y hueso es enorme. Nosotros tenemos una aceituna con un hueso pequeño y mucha pulpa, con lo cual de ahí se puede obtener mucho o sea, mucha materia prima con la que cocinar. Sí, o sea que hay posibilidades de un producto versátil que puede venir bien, además acompañando a cualquier producto, a carne, a pescado, postres incluso. Bueno, vamos a empezar, no sé si vamos a empezar ya a preparar un poco la cata, que vayamos hablando sobre el terreno y que vayamos escuchando las opiniones de los asistentes, y después nos lavaremos la boca con una buena cerveza Victoria, que eso siempre viene bien. De alguna manera estáis en una zona muy intensa agrícolamente, como es el Valle del Guadalhorce. El que haya un consejo regulador, una denominación de origen, sirve para otros productos como ejemplo, como bandera un poquito para mover otro tipo de productos para que vayan organizándose. Sobre todo porque a mí me preocupa mucho una cosa del campo en general en toda España, y es el tema de los precios, de que es que al agricultor se le toma casi por el pito del cerebro, oiga, que es el que lo hace, ¿no? Ese era el motivo de la DOP. Exactamente, por eso. Sí, nosotros hace poco, este mismo año, ya hemos empezado con conversaciones y reuniones con gente activa en el tema de los cítricos. Se está promoviendo también la formalización de una DOP de quesos de cabra de Málaga. En esta zona el tema de los cítricos, el tema de todas las producciones, el huevo de toro, están ahí peleando por también situarlo y posicionarlo lo mejor posible, que ya de por sí está muy bien situado. Y yo creo que han visto que lo que he dicho antes, han visto que nuestra aceituna ha empezado a tomar valor, tiene un valor destacado respecto de cualquier otra, y yo creo que es el ejemplo a seguir. En realidad, aquí lo que hay que defender el precio y defender un ámbito, un interés porque el campo no se pierda. Porque en realidad nosotros, este año pasado tuvimos una lucha por el tema de la sequía y tal. Conseguimos unas ayudas para los agricultores, y en la Consejería de Agricultura nos preguntaban, pero bueno, tampoco, bueno, pues esto se lo damos a la PAC y a los que tengan la PAC, que cobren algo más. Y le dijimos que no. Le dijimos que no, que a la PAC no. Le decíamos, mire usted, nuestra zona de producción es muy minifundista. Hay muchísimos minifundistas. La PAC ahí no. La PAC no llega a todos los que están produciendo, y en realidad, claro, es verdad, es así, no llega. Entonces, si la ayuda se le da a la PAC, lo que vamos a distanciarnos, y le vamos a dar ayuda al que tiene no sé cuántas hectáreas, que es el bicho raro de la zona, porque no es lo común, y al resto no se le va a dar. Y comentábamos eso, esto es un cultivo ancestral, hay olivos más que centenarios. De hecho, yo tengo este año he arrendado una finca allí que tiene los olivos más viejos de Alzaire. Y se dan cuenta que le da valor y le da una ayuda a la renta, porque aquí la mayoría de la gente
seamos realistas, trabajan en la costa, trabajan en hostelería, trabajan en otras cosas. Sí, es como una segunda actividad. Claro, pero es un complemento a la nómina. Claro. Es un complemento a la nómina. Entonces, ese olivar lo mantienen. Muchos dicen que por cariño, porque era de su padre, pero si no dejara dinero, no lo mantendría. El cariño sería poco. Entonces, este es uno de los apoyos fundamentales que nos ayuda a dar con la DOP. Porque nos abre puertas en muchos sitios en donde podemos demandar una serie de cosas que de forma particular, No se ya sea puede. como cooperativa o ya sea como entidad privada, no nos escucharían. Una duda, porque supongo que habrá gente que habrá visto que hay aceite de aceituna loreña. ¿La producción es mucha o la mayoría va a aceituna de mesa? No sé. Hoy hablaba yo con un compañero que tiene de otra cooperativa y decíamos, coincidíamos en lo mismo. La producción suele ser aproximadamente, digamos, 60% aloreña, 40% aceituna de molino. De molino. Pero la aceituna de molino, para nosotros, cuando vamos a otras cooperativas, en otros, como digo yo, de Carratraca para allá, de Peñaperro para allá, cuando vamos a otras cooperativas nos encontramos con unos molinos enormes, con un montón de máquinas, con un montón de preparos para moler 200.000 kilos diarios, etcétera. Aquí te encuentras en cualquier cooperativa un molino pequeñito que muele muy poco, que... Bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no? Claro, tiene su lógica. Nosotros, la mayor parte de la producción, la mejor parte de la producción, la de mayor calibre y la que está más espléndida, va a aceituna de mesa. A molino va la aceituna que ya se te ha puesto morada porque ya no ha dado tiempo a cogerla. La aceituna que es muy pequeña porque no merece la pena para verdeo, etcétera. Entonces, el molino es la segunda actividad. La segunda actividad de la primera actividad. Bueno, creo que ya hay aceituna repartida. No sé cuál se ha servido. Las la verdes primera. frescas. Hemos pasado primero Venga. las verdes frescas, que Venga. son las aceitunas típicas que más nos gustan. Como decía Juan Miguel, cada aceituna tiene un mercado y en Málaga nos gusta esta aceituna, que si la probamos, pues veis que es una aceituna con un verde, si nos fijamos en el color, es un verde clarito, que nos recuerda a la aceituna en el árbol. Y si la olemos, pues vamos a oler los aliños típicos de la elaboración, el tomillo, el ajo, el pimiento en nariz. Y si la metemos en la boca, pues veremos que es una aceituna muy crocante, que cuando vamos masticando notamos la piel al final de la masticación. El amargor y la astringencia son las notas más características. No sé si está ahí. ¿Opiniones? Que no pueden opinar, están comiendo. A ver, Jesús. La variedad se conoce como aloreña. En algunos libros, en el de Diego Barranco y en las variedades aparecen también denominadas como manzanilla, pero la variedad como tal es aloreña. La variedad es aloreña, Es una variedad específica. Ya. diferenciada, una variedad autóctona. Aunque abarca evidentemente pueblos o, como habéis dicho, un ámbito más amplio que llega pues, hasta Ronda casi, ¿no? Sí. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué relación hay? Habla del hueso pequeño y en relación con la carne. ¿Cómo es la ratio? ¿1:3 en peso o en volumen? ¿Cómo va eso? Es decir, en una aceituna, la loreña esta que yo ¿cuántos gramos me estoy comiendo? Bueno, gramos o porcentaje en proporción en relación con el hueso. Pues Pues no lo hemos pesado. Bueno, pues pongo deberes. siempre decimos una buena relación pulpa-hueso, porque el hueso es pequeñito en relación con la pulpa, pero no sé decirte el porcentaje. Bueno, pues, Es que tomad depende. notas y lo indagáis. A ver, depende del año, depende año, de la exactamente. época Ya. y depende de cómo nos venga nuestro crítico más grande, que es el verano. Que Nuestro crítico más grande es el verano.
una Si el proporción. verano se alarga y es muy caluroso, la aceituna engorda menos, pero el hueso ya está formado. Entonces, la proporción varía dependiendo de las condiciones climatológicas lo que que tenga la aumenta sería aceituna. la pulpa. La pulpa. Claro, El hueso nosotros se hace con el aumenta mismo el tamaño. hueso se hace y se para. Una vez que madura el hueso se para, aumenta la pulpa. Sin embargo, de hecho, nosotros los olivos los talamos con mucha agresividad para que tenga menos ramas y que lo produzcan las aceitunas las necesarias para que sean de la calidad suficiente para que cuando ustedes las ven en el bote digan, vaya, qué aceituna. Es que es lo que le calibre, gusta a ¿no? todo el mundo, ¿ves? Se busca un calibre grande siempre Grande. en esta aceituna. Por eso las podas tan intensas. En muchos casos, antes comentaba, el tema del ADO ha permitido que este olivar, que es un olivar de secano, en pendiente, que requiere una recolección manual del producto, que no se puede mecanizar, se siga manteniendo. La ADO ha permitido, yo creo que esto es un ejemplo para otros productos. Además, cuando nosotros empezamos a tramitar el expediente de denominación de origen, en la consejería nos decían, esto es una auténtica denominación de origen, ¿no? Pues estábamos en un momento que había muchos vorágines de productos que buscaban ese sello de calidad. Al final, una denominación de origen es un reconocimiento que te da a la trayectoria del producto y a la singularidad de la zona geográfica donde se produce y que se la está dando el territorio, ¿no? Nuestra zona de producción está perfectamente definida y las características del producto se deben al medio geográfico donde se produce y al proceso tradicional y a las costumbres de la zona. Entonces, una denominación de origen muy adecuada a este sello, ¿no? O sea, un producto muy adecuado a este reconocimiento. Estamos, se me ha ocurrido al decir eso, un poco la vendimia heroica de la exarquía también comparada con la aceituna loreña, que son también un Producto. poco primas hermanas casi, ¿no? Sí, claro, por unas condiciones orográficas y geográficas y climatológicas que Muy le parecido. dan una particularidad en especial. Ya Sí, porque Jesús, la terminar, ya última. con la última, el trabajo enorme, que yo soy un forofo consumidor de aceituna loreña. A nivel doméstico en casa siempre Necesitamos la tengo y la más como proveo. usted. Pero me cuesta, Dios se ayuda, encontrar en los bares de mi barrio y fuera de mi barrio, que me ponga una verdadera y de calidad aceituna loreña. Sí. ¿Qué pasa? Le explico. La pregunta es ¿por qué? Pues se lo voy a explicar en pocas palabras. Los chupadeo es el sucedáneo, no me interrumpa. Sí, pero Chupadeo, yo quiero- eso hay en todas partes. Bueno, sí, a mí no me tiene que convencer. Yo digo a los Sí. restaurantes, a Le- los mesones, a la gente que cuesta muchísimo trabajo conseguir una aceituna loreña y es nuestra. Y le hablo y pones una cara rarísima. O te la ponen sin hueso, que no es nuestra, claro. No. Sevillana o no sé cuánto. No. Yo quiero genuina malagueña. ¿Me podría indicar algún bar o algunos o zonas donde realmente vendáis o donde Sí, se a pueda ver. consumir como tapa, con lo que hemos dicho? A ver, como le he dicho antes, yo vivo en Campillo, soy de Campillo. Bueno, mis orígenes están en Alosaina, pero vivo en Campillo. Bueno, pues llego a un bar en Campillo y me pone una tapa de aceituna. Y además, delante del grifo de cerveza, 3 o 4 botes de aceituna para venderlo. Y le digo, yo te traigo una cosa 3 veces mejor que esto y lo vendes por el mismo precio. Tráeme, a ver qué pasa. Le llevé unos pocos de botellas de aceituna a los que me pidió. Se los llevé yo. Los puso allí. Eso fue un jueves. Pues salí de una reunión de la Junta Rectora de la cooperativa y a las 10 de la noche llegué al bar y le dejé las aceitunas, tal como llegué. Y el viernes por la noche me pone un WhatsApp. Me dice, he vendido todas las aceitunas, hasta el cubo que tenía para poner de tapa. Que lo vendió, se le antojó a alguien y se lo llevó. Lo vendió. Bien, ahora poco antes de Semana Santa me dice, no, ahora en Semana Santa con la vorágine de gente que entra y sale, no voy a poner aceitunas. Pero después las voy a poner a 1 euro la tapa. Porque la gente se toma una cerveza y me pide 4 platos de aceitunas. Claro, eso que determina la diferencia de calidad de lo que usted dice, de estas aceitunas a cualquier otra. La gente no entiende, a lo mejor no entiende demasiado de esto, pero sabe lo que es bueno y lo que no. Es como el que ve un cuadro.
yo sé que es bueno porque me gusta y no sé qué tiene, ni lo que significa, ni lo que quiere decir, pero me gusta. Pues esto es lo mismo. La gente ve esa aceituna, la prueba, se la queda y lo primero que hace es preguntar dónde hay más. Claro, yo creo que el tema del precio es otro de los condicionantes. Claro, Juan Miguel. ahí voy. Ahí la competencia, la otra aceituna es mucho más barata. Entonces, Nuestra aceituna, la otra aceituna vale, le puede costar al hostelero, le puede costar, no sé, supongamos que el kilo le cuesta 1,50 €. Ya preparado y todo para servir en cubos, que es lo más económico. 1,50 €. La nuestra puede costarle el cubo 8, 10, 12 euros. vale mucho más cara. Entonces, claro, eso es... Claro, por eso me decía este hombre, dice, a partir de Semana Santa la voy a poner y la voy a cobrar. Porque la gente con una cerveza se quiere tomar 3 platos de aceituna. Y después hay otra cosa, y me van a perdonar los santos del cielo. Nuestra aceituna es... Está mal que lo diga yo, pero no está mal. No. Es la mejor aceituna que hay. Y nuestra aceituna no se toma como acompañamiento de una cerveza o un vermú. El vermú es el acompañamiento de nuestra aceituna. Muy bien. Está claro que es así y que debe ser así. Con esto pasa un poco como con los vinos, por ejemplo, ¿no? Que estamos acostumbrados a beber unos vinos insufribles en muchas ocasiones, pero por mera cuestión de precio. Es decir, porque claro, hay vinos que se venden a la botella, se vende a 2, 3 euros, y un vino normal que esté decente, pues ya estamos hablando de 8 o 10 euros, y eso, pues en fin, los hosteleros, los negocios miden mucho esas cosas. O, como yo he dicho siempre, es decir, sería obligatorio en las mesas de la restauración, por lo menos, incluso de las casas de Málaga, pues el aperitivo con aceitunas y terminar con un vino de Málaga, con un vino de postre maravilloso. Y sin embargo, lo que ofrecen por ahí son unos licores, por llamarle de alguna forma, un poco infumables. ¿Por qué? Por una mera cuestión de precio. Es decir, pues ese licor, un litro vale a lo mejor 1 euro, 1,5 €, y un vino de Málaga, pues la botella vale bastante más. Es decir, pero bueno, todos sabemos de siempre, de que éramos pequeñitos, que la calidad hay que pagarla. Y además hay que pensar siempre, yo cuando compro, siempre pienso en el productor. Sí, a mí me gusta mucho, no tengo nada que ver con la agricultura ni nada, pero me gusta mucho saber de ese mundo. Y entonces siempre pienso en el origen. Y cuando compro, es decir, si yo estoy comprando, y el otro día que tuvimos una interesantísima conferencia de Ángel Caracuel, hablando precisamente, por ejemplo, de las legumbres, decía, bueno, es que, a ver, si uno compra garbanzos que no sean de México, que no sean de Estados Unidos o tal, son los españoles, que valen un poco más, pero oiga, eso se lo están pagando al agricultor, es decir, el añadido generalmente se reparte, ¿no?, entre la distribución y... Aquí hay una cosa que no hemos hablado y viene a colación de esto. Esta aceituna, como dice un señor mayor de allí de Los Zainas, dice, señores, nosotros no recolectamos aceitunas, recolectamos frutas. Esta aceituna en particular tiene un pequeño problema, y es que si nosotros recolectamos la aceituna y la vamos echando a un remolque, como podemos ver en cualquier otro sitio, con un paraguas, con un vibrador y tal, la aceituna da un golpe en el vibrador, cae el vibrador, después levanta el vibrador, lo vuelca en el remolque, después vuelca otra cantidad en el remolque lleva 10.000 kilos de aceituna, no sirve, no funciona con nuestra aceituna. ¿Por qué? Porque nuestra aceituna es igual que las manzanas, hasta el tamaño, y la forma tiene la forma de una manzana. Nuestra aceituna, si se da un golpe, el golpe aparece cuando ya se está aderezando. Ya está el golpe ahí, y ya está el daño. ¿Qué se hace? Se recolecta con macacos, si no sabéis lo que es unas bolsas cogidas al cuello, y se ordeña la aceituna, la rama de aceituna se ordeña de tal forma y manera que también hay que saber hacerlo, porque ordeña la aceituna, si aprietas demasiado, la rama y la hoja del olivo arañan la aceituna y ese daño se queda. Entonces, ninguno de ustedes quiere ver en el bote una aceituna con una raya o con un golpe. Se ordeña la aceituna, se echa el macaco, se echa en una caja de fruta y esa caja de fruta va al carro. La siguiente en una caja de fruta y va encima de la anterior. De tal manera que una caja de fruta
con sus No 20 presiona. kilos de peso, no presionan a la de abajo. Esto es un coste, un sobrecoste de trabajo añadido. Yo tengo estudiado aproximadamente los costes de recolección de nuestra aceituna, que es semimecánico en el tema del molino, en la parte ya de la almazara. Los costes de recolección, un operario puede de media recolectar unos 350 kilos o 400 kilos de aceituna día, y un operario en verdeo recolecta entre 130, 170, 180 kilos de aceituna día. Siendo muy bueno, Juan Miguel. Bueno, los míos que son muy buenos. Entonces, el ratio, como usted dice, el ratio entre la aceituna de molino, que me da igual que dé un golpe, porque al final llega allí y se muele, y la aceituna de verdeo es enorme y cobra el sueldo del operario es el mismo. Con lo cual, ¿qué supone? Pues supone que los costes de recolección de la aceituna verde son muchísimo más altos que los otros. Y muchísimo más altos que cualquier otro tipo de aceituna, como usted dice, chupadeo, de lo que nos dé la gana. O sea, que estamos hablando de un trabajo tremendamente laborioso. Claro. Lo que es el trabajo agrícola, por así decirlo. El trabajo del agricultor y del operario agrícola es muy complicado y complejo. Y además tenemos una cultura de esto que estoy hablando muy, muy arraigada, de tal forma, estoy viendo aquí, todo está en acero inoxidable. Nosotros tenemos la planta de producción de la cooperativa, la tenemos todo en acero inoxidable, todo con cintas de transporte aptas para uso alimentario, etcétera. Bueno, pues en la tolva de recesión, cuando volcamos esas canastas, esas cajas de fruta, cuando las volcamos para que lleguen a la recesión, tienen una lona amortiguante, como una especie de esponja amortiguante, para que cuando cae en la tolva no se golpee. No se daña, sí. Hasta ahí llegamos con la obsesión. No, es que si no se estropean y la aceituna no cumple los Claro, parámetros de calidad. Pero bueno, esa es la marca que diferencia. Lo que justifica luego decir, oye, esto es que vale más, pero vale más por esto, por esto, por Claro. esto, por esto. Es que es bueno que el público en general lo sepa, el exactamente. por qué vale tan cara y el por qué es tan complicado. Yo estaba antes pensando, con lo que estábamos hablando, de las denominaciones de origen. Bueno, mi familia ha tenido siempre granjas de animales, de cerdos. Cuando yo era joven, jabugo Nada. no se sabía muy bien lo que era. Se sabía que era un jamón de pata negra o de ibérico y un jamón de blanco o normal. El jamón ibérico podía costar, digamos al cambio, el jamón blanco unos 20 euros, el jamón ibérico 70, no más. O sea, había una pequeña diferencia que venía. El jamón blanco se produce, un cerdo blanco, desde que nace hasta que se sacrifica son 6 meses. Un cerdo ibérico, desde que nace hasta que se sacrifica para conseguir jamones, son año y medio. Son 3 veces más. Ahí está la diferencia de precio, por lo menos. Por lo menos. Pero cuando se consiguió la denominación de origen del jamón de jabugo o del jamón de tal, cuando se consiguieron esas denominaciones de origen, el precio del jamón, ahora el jamón blanco puede valer 60 euros, un jamón normal, y el jamón de ibérico de jabugo vale 300, 400 euros. La diferencia es mucho más grande. Pues esto es lo que pretendemos luchar por mantener esa diferenciación de nuestra aceituna con respecto a cualquier otra que va cocida, que esa es otra. Los golpes o los arañazos que se puede llevar una aceituna de cualquier otro sitio, cuando se recolecta, que se recolecta con paraguas y tal, los golpes esos, una vez que entran en la sosa cáustica que la cuece, estira la piel y elimina el golpe. Se pierde ese detalle. Y al estar cocida, pues no sigue trabajando el impacto. Bueno, son las diferencias que son evidentes de la loreña. Tenemos ya el segundo tipo de aliño.
¿Cuáles? Las tradicionales. Ahora vamos a degustar las tradicionales, que ya veréis que en el color, la primera diferencia que podéis apreciar es el color. Ya no tiene ese color verde intenso, tiene ya un verde como más pajizo, más tirando a tonalidades marrones. Y cuando la probéis en boca, pues veréis que ya ese amargor intenso de las anteriores ha desaparecido, ya empiezan a aparecer ciertas notas alácticas. Y el amargor y el picor ya son mucho están menos presentes. Estas aceitunas han estado... Los aliños han podido penetrar mejor también, se dejan más percibir también porque disminuye también ese intenso amargor de las otras, de las anteriores. Esta aceituna, su mercado principal es, pues, aquí en Málaga no es el mercado principal de la aceituna del estilo tradicional, porque las tenemos un poco asociadas a aceitunas viejas. En Málaga nos gustan las verdes frescas y su mercado porque las tenemos asociadas a aceitunas de principio de campaña. El sector se dio cuenta de ello y dijeron, ¿cómo hacemos esto? Pues las metemos en cámara frigorífica y paramos totalmente la fermentación, y cuando nos comemos la aceituna nos recuerda a una aceituna recién recolectada, una aceituna verde, verde cogida del olivo, ¿no? Entonces aquí nuestro mercado principal es el de la verde fresca, pero cuando sale fuera a la gente no le gusta, es un sabor muy peculiar, es muy amarga y es muy intensa. Y fuera en el norte y levante español principalmente prefieren este tipo de aceituna. Se lleva más la aceituna fermentada. Mientras terminan de degustar, bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sin hueso. ¿El hueso qué tal sale? El hueso. El hueso flotante estupendamente. Es que las tenemos enseñadas. Bueno, en Málaga nos gusta tanto esta aceituna verde fresca que además, como os digo, es un producto que va sin pasteurizar, con lo cual todos los microorganismos que intervienen en la fermentación siguen actuando, que en grandes superficies las podemos encontrar ya en los lineales de frío. Es una aceituna que se comercializa en el lineal de frío, donde está el humus, donde están otros productos que necesitan refrigeración. Y otra recomendación, las verdes frescas, cuando las compramos, si no queremos que los botes empiecen a sudar y que nos aparezcan, meterlas en la nevera. En la mejor forma, meter la aceituna en la nevera, parar la fermentación y los botes ya no se nos estropean. Pero ese estropeado que vemos en los botes y tal, nos está dando indicación de que es un producto vivo y que esos microorganismos que han intervenido en la fermentación están ahí presentes y por lo tanto tiene esas propiedades probióticas, que de hecho ya hay varios estudios que hemos hecho con la Universidad de Jaén, con el Instituto de la Grasa, donde hablan de las propiedades de los microorganismos que intervienen en la fermentación de la aceituna y de sus efectos probióticos. Hombre, ya a gustos aparte, pues en vez de tomarse un kéfir o un yogur, pues una aceituna loreña yo creo que viene bastante mejor. Es igual que cuando tiene las mismas propiedades que cuando nos estamos tomando un yogur. El yogur con bifidus los tiene añadidos a posteriori. El nuestro es natural. El nuestro está ahí, viene de serie. Que muchos de ellos... el territorio se mantiene, se amplía, disminuye. ¿Cómo está la situación? El territorio se mantiene. El territorio, la producción. Sí, la producción, digamos la planta de olivar. La planta de olivar se mantiene. Cierto es que estos 3-4 últimos años nos han pasado facturas muy, muy gordas. Con quien yo he estado hoy me decía que había plantaciones de olivar que había que arrancar enteras porque se han secado los olivos. Esto ha sido en el término de Álora, que es donde quizás la incidencia de la sequía fue más terrible. Se mantiene y además la tendencia ahora es, donde no hay buenos riegos, es a sacar cítricos, a sacar aguacates y poner oliva. Aloreño, claro. Es un cultivo mucho más sostenible y más adaptado a muchas zonas donde se han estado plantando quizás cultivos subtropicales que no están perfectamente adaptados. Pues ha habido zonas que efectivamente con la sequía que hemos tenido han arrancado estos cultivos y bueno se han plantado olivar aloreño porque bueno pues los márgenes están permitiendo dar cierta rentabilidad al cultivo. Sí, el cítrico cuando no tiene agua y no le llega el agua de la manera suficiente como en los periodos estos tan malos,
Si no le llega el agua, es muy poco agradecido y entonces se viene abajo. Nuestro olivar, pues claro, como decía un primo mío, dice, yo donde había una higuera ponía un olivo, donde había un no sé qué ponía un olivo. Digo, los viejos no saben lo que hacen. Y claro, y después me decía, y digo, ¿y qué? Dígase, pues donde estaba la higuera es porque había una gotera y no se criaba nunca el olivo. Pues, ¿a qué voy con esto? Pues que nuestro olivar es de aquí, es autóctono de aquí y se cría con las idiosincrasias y la climatología de aquí. Exactamente. No necesita mucho más. Y después tiene otra cosa. Ya sea el de aquí o cualquier otro, la planta de olivar es muy, muy agradecida. A poco que le hagamos, a poco cariño que le pongamos, nos echa producción al año siguiente. Y además estéticamente es muy bonito. Sí, También. hay que decirlo todo. Hay un problema en la agricultura y en la ganadería española que es el cambio generacional. Nos ¿Cómo- vamos a meter en un berenjena que lo veas. ¿Cómo está el asunto? Imagino que delicado. Delicado no, grave. No hace mucho tuvimos una charla en la universidad y decíamos que los mayores de 52 reciben una paga. Los menores de 45 no quieren trabajar. Yo soy realista y directo. Entonces, y me dice una profesora de la universidad, dice, bueno, entonces nos quedan 7 años. Digo, no, el año que viene nos quedan 6. Porque los de 45 ya tienen 46 y siguen sin querer trabajar. No hay relevo. La gente ve el campo, bueno, y también nuestro sistema político parece que no le gusta el campo tampoco. Yo siempre digo que el sector primario es el sector olvidado. Y a nosotros nadie nos tiene en cuenta, pase lo que pase. ¿Qué ocurre? Que la juventud de ahora lo primero que pregunta es ¿qué ayuda o qué subvención me vaya a dar si me voy al campo? De hecho, en la facultad que estuvimos el otro día nos preguntaron eso y la primera respuesta que le di fue si piensas así, no te dediques a esto. Para trabajar el campo hay que ser optimista, en primer lugar. Y después, yo todavía no me ha rebatido nadie esto. El que trabaja el campo es la única empresa que trabaja, invierte, pone dinero y lo pone todo sin saber lo que va a cobrar. Es la única. El que hace tornillos, compra la materia prima 2, hace el tornillo le cuesta 1, lo vende a 4, le gana 1. El que está en el campo echa abono, ara, prepara, tal, a lo que valga el abono, a lo que valga lo otro, a lo que cueste tal, a lo que suponga los costes laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llega la cosecha, dice, este año no vale la aceituna dinero. ¿Por qué? Porque hay mucha. Claro, además. El otro año no vale, la aceituna vale dinero, pero no hay ninguna. O sea que estamos igual. Estamos siempre perdidos. De todas formas, yo creo que ahí también hay iniciativas. Bueno, ahí llegan al Consejo, han llegado peticiones de gente pidiendo información, chavales que lo mismo, jóvenes que cogen las fincas de sus padres y que se interesan, han visto que tiene tal, que es potencialidad. Entonces yo creo que en todo esto también es complicado, pero al final el sello o la ADO también ayuda a que se conozca el cultivo, a que tenga ese reconocimiento y que cuando heredan la finca busquen el optimizar el cultivo, unirse a la ADO. Vamos, tenemos experiencia de gente que ha llegado y que quiere retomar y que quiere poner a cultivo. Bueno, tengo que decir que los cursos que organizamos como Consejo Regulador de poda, de riego, bueno, de riego no, poda, fertilización, se nos llenan todos los cursos que, bueno, tú has estado en todo y se nos llenan los cursos, o sea, existe una inquietud dentro de... Digamos que después de una tendencia, evidentemente, sobre todo hacia el mundo de la tecnología, que nos ha invadido en un par de décadas, se nos ha llenado todo de tecnología y de que todo el mundo quiere ser algo dentro de
de las redes sociales, etcétera, digamos que yo creo que ahí se empiezan a ver, como Sí. decía Obama, los brotes verdes de un posible cambio, es decir, de que la gente quiere, porque hoy vivir en una ciudad se hace cada vez más difícil, los precios son carísimos, etcétera, y aunque los precios de los productos agrarios también, los abonos, etcétera, cada vez son mayores, pero indudablemente hay como una especie de visión de decir, bueno, ¿y si lo hago así? A lo mejor no se va a hacer igual que se ha hecho en otras épocas, pero ya se busca el amparo de un consejo regulador, Claro. ya se busca algo que me dé un rendimiento que me pueda mantener. Nosotros estamos haciendo, como dice Marga, muchos cursos enfocados fundamentalmente a la parte práctica del sector, porque muchos de ellos heredan la finca de sus padres o tal, y la realidad, yo creo que en nuestra aceituna, en otros sectores quizás no, en nuestra aceituna la realidad es que son olivos que dejan dinero. Que no siempre se puede decir esto, porque a todos nos vendrá a la cabeza cuando el aceite valía 8, 9, 10 euros. Bueno, digo 8 lo que valía en cooperativa, al consumidor final valía más. Pero eso no es lo normal, no es lo habitual y no es bueno para nadie que valga esa barbaridad. Entonces, en nuestro caso, tener unos precios más o menos sostenidos, que la gente vea que esto con esto, al final queda algo. Es lo que dice ella, empieza a haber rentabilidad. Entonces toda esta gente que se hace cargo de las fincas de los padres o de la finca de algún familiar o en algún caso que se van de la ciudad al pueblo y compran un terreno y mantienen los olivos que hay en el terreno y los cultivan y se hacen socios de la cooperativa. Es porque le ven esa rentabilidad. En parte, el Consejo Regulador tiene mucho que ver con esto, porque los cursos, las formaciones, presencia en redes sociales, ¿no? Claro, y estamos continuamente... Hay un amparo, hay una especie de decir, si yo me acerco al sector agrícola, aunque no tenga nada que ver con él, pero aquí hay un organismo que me asesora, me ayuda, También. Sí, yo creo que es uno de los papeles cosas. importantes también que tiene la denominación de origen, ¿no? El ayudar, el prestar ese servicio al agricultor en cuanto a formación, a gestión de documentación y tal. Creo que es un apoyo también, ¿no? Claro, para nosotros es fundamental que el agricultor, futuro agricultor, sepa de qué va esto, sepa tal, y que es fundamental que quiera conservar el olivar aloreño, porque es un olivar, como dice ella, un olivar de montaña, un olivar complicado, una recolección difícil, pero si tú quieres mantener todo eso y además al final le ves color, como se le llama, ¿no? Tú le ves color a esto, y dices, bueno, pues venga, seguimos para adelante. Es evidente. Bueno, no sé si no han servido todavía las terceras aceitunas. Sí, puede avisar. Y así vamos ya concluyendo. ¿Sigue sin haber preguntas, sin haber comentarios? Perfecto, está todo claro. Por allí tenemos... A ver, Jesús y José Manuel, venga. ¿Cuántas toneladas se calcula? Una media de un año u otro, a efectos no de la que va a molturación para aceite, sino la que Para se mesa. hace para mesa. La que va de mesa. Sí, ¿cuántos miles de toneladas? Bueno, 100, no sé, pregunto. Miles de toneladas. Vamos a dejar un 100. Nosotros hemos hecho unas estimaciones y unos cálculos sobre los datos que tenemos. A esto voy a decir que llevamos peleando con el Ministerio para que en las declaraciones de la AICA, que es donde se declaran los cultivos, no nos pongan en el apartado otros, sino que nos pongan como lo que somos, como una aceituna diferenciada de todas las demás, o sea, con nuestro nombre. Entonces, no tenemos datos del Ministerio de las declaraciones que se hacen porque en otros hay muchas variedades. Y nuestras estimaciones rondan los 14, 15 millones de kilos sin querer ser pretenciosos.
Esto es muy poquito dentro del mundo de la aceituna de mesa, claro. somos nada, pero bueno, es una producción interesante por todo el valor añadido que tiene para el territorio medioambiental, de generación de empleo en nuestros pueblos y demás. José Manuel. Sí, hola. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Hola. Quería preguntar, como denominación de origen, ¿se recibe algún trato especial por la Administración? ¿Tenéis algún tipo de subvención? Como todos estos cursos que se hacen de ayuda a todas las personas que están interesadas, el campo, ¿eso tiene algún reconocimiento? ¿Tiene algún tipo de ayuda? Es lo que quiero saber. Sí, bueno, normalmente como Consejo Regulador tenemos la capacidad de gestionar diferentes líneas de ayuda para estas actividades formativas, para actividades de promoción, participamos también en proyectos de investigación y normalmente funcionamos con un apoyo importante de diferentes administraciones, depende del ámbito en el que vayamos a trabajar. No obstante, las empresas hacen también una aportación importante al Consejo Regulador, pero muchas de las actividades vienen con una contribución pues de ayuda de diferentes administraciones, desde acciones de formación, cursos para productores o para las empresas, actividades de promoción y divulgación y proyectos de investigación en los que solemos colaborar con diferentes universidades y centros tecnológicos. Vamos a hablar de la variedad, la forma de aliño que tenemos ahora. La que tenemos ahora. Ahora tenemos las curadas. Vais a probar las curadas donde ya veis que el verdor ha desaparecido, ya el color es un marrón amarillento, ¿no? En el olor vais a notar, se siguen percibiendo los aromas propios de los aliños, pero ya nos salen notas también lácticas, ¿no? A Diego le hago ahí, que sé que es un experto catador. Y luego cuando nos metemos en boca veis que ya es un producto totalmente diferente. Ha desaparecido totalmente el amargor y el picor. Y aquí ya nos salen las notas lácticas. El ácido es el sabor predominante en este tipo de aceituna. Lo interesante, mucha gente cuando hemos ido a dar catas fuera y demás, cuando ve el color marrón piensa que la aceituna va a estar blanda, la asimila y eso también es un concepto que tenemos en la zona, que cuando ves la aceituna de este color piensa que va a estar blanda. En la aceituna loreña con DOP la aceituna sigue igual de crocante, la verde fresca, que la aceituna curada. Veis que la textura es crujiente y crocante, que seguimos percibiendo esa piel al final de la masticación, que no es un indicativo de que la aceituna no ha tenido un cocido, que van únicamente con agua y con salmuera, y la nota predominante aquí es la acidez. Esta aceituna se parte cuando se va a envasar. Durante el tiempo de conservación en fermentadores está entera sin partir y antes justo del envasado es cuando la aceituna se parte y ya se aliña. ¿Qué os ha parecido esta? El mercado de esta aceituna está fuera de, yo diría que de Andalucía. Es una aceituna que gusta mucho por el norte y por el Levante. No. Yo siempre cuento que el restaurante El Lago, cuando tenía su estrella Michelin, pues en el entrante ofrecía en el menú de degustación ofrecía las 3 variedades de aceituna y decía siempre que las verdes frescas al cliente malagueño les encantaba. Claro. Las tradicionales eran norte de España y gente de Despeñaperros para arriba. Y las curadas gustaban principalmente a los extranjeros. Los extranjeros no entendían la aceituna verde fresca. Es una aceituna muy, muy potente, muy amarga, muy picante y no entendían esa aceituna. La que más preferían era la aceituna fermentada. Hay que decir que, sí, bueno, desde que vino el consejero europeo y cogió una aceituna del árbol y se la echó a la boca, pues el conocimiento de claro que no sabía de lo que estaba tratando. Sí que es verdad que esta aceituna recién cogida del árbol, nosotros en el pueblo de Alosaina se hace la feria de septiembre, que se le llama la Feria de la Aceituna, por el Día de la Virgen, y es un fin de semana. Nosotros cogemos aceitunas, unas pocas para la degustación en la feria, se cogen unas pocas antes de empezar la campaña. Y esas pocas que se cogen pues, el martes, miércoles anterior a ese fin de semana. En 5 días se echa la aceituna en salmuera,
se prepara, se aliña, se pone en el plato y les encanta a la gente. Están exquisitas en 5 días. Cualquier otra aceituna que echamos en salmuera, que todos sabemos, no sé de dónde cada uno es, pero todos hemos cogido aceituna hojiblanca o la que hemos tenido a la mano, si no era esta, claro, no todo el mundo tiene este privilegio. Entonces, la aceituna hojiblanca o cualquier otra, para aderezarla en salmuera, hay que cambiarle el agua varias veces, hay que hacerlo unas pocas de veces hasta poder conseguir bajarle un poquito el amargor. Este año tuvimos nosotros una visita allí de inspección y estábamos pues con una semana de empezar la campaña y se le abrió un bocoy, se le abrió una bombona de aceituna y el que estaba en la inspección llegó, cogió aceituna y cogió otra y tuvimos que taparle el bocoy. Que se la comía y no estaban ni a leñar. Sí, Antonio. Ya viene. A ver, viene el micro, lo trae Ricardo. Bueno, brevemente, yo creo que cabe una felicitación de todo lo que habéis dicho, porque esto sí que es poner en valor la aceituna y ponerla encima de la mesa. Yo creo que todos los que estamos aquí, cuando cojamos una aceituna aloreña, pues nos va a venir a la memoria todo lo que habéis dicho y evidentemente se va a saborear y se va a paladear y se va a comer con mucho más criterio, y que no solamente es comer y tragar, sino que también es ver todo lo que hay en ese producto. Yo voy a contar una anécdota que me pasó en Barcelona, en una tienda de encurtidos, y que tenía, bueno, una cantidad de aceituna de todo tipo increíble, ¿no? Y entonces, en un tornillo, en un recipiente, tenía aceituna aloreña. Y cuando lo vi, casi se me saltan las lágrimas, ¿no? Y digo, ay, qué cosa, ¿no? Entonces lo llamé, al que estaba allí atendiendo, lo llamé y le digo, ¿esta aceituna me puede explicar qué características tiene? Lo sabía todo. Lo sabía todo. Ya después me identifiqué, estuvimos hablando y tal, pero fue una alegría ver que en una tienda especializada pues también había aloreña, y además me dice, las acabo de... Esto fue hace unos meses, hace unos meses. Me dice, las acabo de recibir porque el año pasado fue una cosecha muy corta y se me terminaron enseguida. y claro, evidentemente era un vendedor, un propietario del negocio que sabía muy bien lo que hacía, lo que vendía, y que estaba muy informado del producto que tenía. Por eso es verdad que estas cosas que son únicas en el mundo, porque esto sí que es único en el mundo, pues es nuestro valor añadido, nuestro patrimonio, nuestro recurso, y que, bueno, pues es el papel de la DO es fundamental para que se sigan incrementando el valor de la aceituna, que el productor cobre lo que le corresponde, que eso será un buen síntoma para que los consumidores podamos seguir tomando esta delicatessen tan bonita, y que es verdad que, como antes decías, pues es una aceituna que se debe de acompañar también de un buen vermú o de una buena cerveza, que es lo que vamos a hacer ahora. Así que enhorabuena y muchas gracias, porque hoy hemos aprendido, yo al menos he aprendido mucho de este recurso tan interesante que tenemos en Málaga. Muy bien, pues Gracias. yo creo que hemos aprendido todo. Ya para terminar, ¿qué perspectivas hay este año? ¿De cosecha o de calidad? Lo que pasa es que es muy temprano a lo mejor todavía. Para este próximo año, pues este que estamos, las que estamos degustando, hemos podido respirar, porque el anterior fue terrible. Veníamos de 4 años de sequía completa, sí. y el año pasado ya fue horrible, o sea, no se llegó ni un 8%. La campaña anterior fue... Nosotros hicimos una previsión de campaña que hacemos siempre al inicio de la campaña, y decíamos que habría sobre un 15% de la producción normal. Y hubo un periodista que me dijo, pero un 15% por debajo, y digo, no, solo el 15%. Pues nos equivocamos. La producción fue de un 7%. Fue terrible, terrible. Este año la producción ha sido muy buena,
Ha habido olivos que han estado muy sufridos, que han echado aceituna, pero no han echado la que deberían haber echado. No obstante, la producción ha sido buena en tamaño, en calidad, incluso en afección de insectos, que ha sido mínima la afección de insectos. Entonces ha sido una producción estupenda. Y en la campaña en la que estamos, pues ya estamos las cooperativas empezando a calentarnos la cabeza a ver qué va a salir, qué va a haber, qué no va a haber, cómo vamos a tenerlo. La floración es abundante, pero también es verdad que si el olivo cuajara toda la flor que echa, no sería capaz de sostener las aceitunas. Todavía se tiene que caer mucha flor y todavía tenemos que esperar un poco a que haga su papel, pues se tiene que caer flor, se tiene que caer aceituna. Cuando el olivo se dice que una por San Juan, 100 por Navidad, es eso. Entonces, en San Juan o ahora a mediados de mayo ya empezaremos a ver la que va cuajando, la que se va quedando. Creemos que la campaña va a ser no tan buena como el año pasado, pero también una buena campaña. Después viene lo que he dicho antes, después viene el señor verano, que según lo largo y lo intenso que venga, nos puede hacer mucho daño o no tanto. En eso estamos. Bueno. Pero esperamos una buena campaña también. Pues vamos a esperarla y sobre todo la recomendación que hacemos siempre, que se consuma el producto y que lo tengamos siempre en casa. Yo he dicho que hay productos malagueños que son fondos de despensa, pues aquí tenemos uno, con este se puede hacer absolutamente todo. Sí. Cuando decía lo de probiótico, que es un producto natural totalmente y probiótico, se me ocurrió una pregunta. Lo que pasa es que después con la otra se me olvidó. Entonces, un dato que me parece interesante, al menos por mi experiencia, yo como abundantemente aceitunas aroleñas con la comida y noto que adelgazo, no me engorda. Pero si sabéis si científicamente está comprobado o no, porque eso sería un punto importante, porque muchas veces parece no, que el aceite engorda, pero esto no es aceite, viene con, pero es otra cosa. Entonces, además que alimenta. No lo tenemos comprobado ni hemos hecho ningún trabajo, pero es verdad que es una de las líneas que nos gustaría trabajar, porque están como muy... tienen mala prensa, ¿no?, por la grasa, pero al final nuestra aceituna es una aceituna muy fibrosa. Los estudios nos dicen que tiene un alto contenido en calcio y además las grasas que tiene son una grasa saturable, insaturada. Entonces, claro, son una grasa saturada, saludable, y luego estamos diciendo que tiene un alto contenido en fibra. Entonces, es un trabajo que queríamos explorar y bueno, estamos ahí viendo cómo desarrollarlo, hablando con algún centro y tal, para trabajar esto, porque creemos que las propiedades nutricionales del producto son interesantes y hay que defenderlas más y trabajarlas. Yo, independientemente de los valores, en cierta ocasión la madre de un amigo mío, una señora inglesa, a mí me gustan mucho los salazones, y estábamos comiendo mojama. Y la mujer no la había preguntado, o sea, no la había probado, la probó, está bien, una señora que además daba clases de cocina y tal. Y entonces preguntó que por qué lo comíamos, si es que tenía vitaminas, si es que era nutritivo, si es que... Y me quedé mirándola y digo, no, porque está bueno. Es decir, tampoco tengo que pensar. Es decir, y esto, pues, es importante conocer lo que comemos. Pero mire usted, está bueno, y punto, y nos lo tomamos. Bien, pues muchas gracias a los dos por estar aquí. Ha sido tremendamente ilustrativo. Nos hemos acercado muy bien a lo que es la denominación de origen. Y seguiremos, queda pendiente esa cata con distintos productos que ya intentaremos programar en algún momento. Y ahora, bueno, pues como recuerdo de vuestro paso por aquí, pues Antonio y Diego, me parece, que va como experto oleícola y olivícola, os van a hacer entrega de un recuerdo. Gracias a vosotros. La escultura de Pepe Pereiro. Allá.
Poneos allí en la esquina. Iros un poco hacia la esquina. Con aceitunas está bueno todo. Yo estuve en un chiringuito aquí en Málaga con mi mujer y el niño y me pone una cerveza tal cual, y me pone un plato de aceitunas. Y en cuanto vi las aceitunas digo, oye, ven un momento, por favor. ¿Estas aceitunas de dónde son? Mira, vino el jefe, preocupado. El hombre molesto. No, ¿qué le pasa a las aceitunas? Dígame. No, ¿que de dónde las compras? Estos son aloreñas de Málaga. El hombre creía que era un inspector de sanidad o algo de eso. Son aloreñas de Málaga. Pues sí, las ponen y no sabía el hombre de dónde las compraba siquiera. Dice, no, yo me llega la factura, yo la pago, yo lo sé. Tenemos un problema de credibilidad. Nosotros llevamos ya un montón de años, pero tenemos un problema de credibilidad, especialmente en la gastronomía de nuestros productos. No nos los creemos. Y tenemos unos productos que yo cuando viajo siempre llevo productos para probar de Málaga. Me llevo cosas, me llevo aceitunas, me llevo salchichos, en fin, lo que se puede transportar evidentemente. Y la gente dice, pero esto allí que se consume, digo, pues no se consume mucho, hay cosas que no, que las comemos unos cuantos, pero no muchas, así que hay que hacer por consumir. Muchísimas gracias a nuestros invitados, gracias a todos por estar aquí y ahora, pues si os parece, como hemos comido aceituna, vamos a rematar la faena tomándonos una cerveza. Muchísimas gracias.